Dios los bendiga mucho, muchas gracias por estar aquí acompañándome en este video que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes estamos realizando. Aquí en temas bíblicos siempre trato de contestar a la luz de la Biblia, no de lo que yo opine, algunos puntos, algunos temas doctrinales un tanto confusos, pero que resultan controversiales. Le pido algo y siempre lo pediré: no discuta la palabra de Dios. Si alguien interpreta de una manera y usted de otra, trate de seguir en paz la conversación. Seguimos siendo salvos, seguimos siendo hermanos y hasta podemos y debemos seguir siendo amigos. Así que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hoy les presento: ¿predicó Jesús a los muertos? Para ello, los invito a buscar en sus Biblias. Deben tener sus Biblias en las manos, hermanos. La primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 20. Leo en voz alta, así está escrito: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por agua. Gloria a Dios. Ese es el tema. ¿Predicó Jesús a los muertos? Bueno, yo quisiera sentar una base que sea de concreto armado, inamovible. El cimiento de nuestra fe es este: por los muertos ya nada se puede hacer en el terreno espiritual. Sí se le podrán hacer grandes monumentos, ritos impresionantes, pero en lo espiritual ya nada se puede hacer por ellos. En Eclesiastés 9, 4 al 6, así está escrito: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Esto quiere decir que para los muertos ya no hay esperanza, porque mejor es un perro vivo que un león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos ya nada saben, ni tienen más paga, porque hasta su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia murieron ya, y no tienen ya más parte en este siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Lo que se hace debajo del sol es el mundo de los que estamos vivos. Los muertos están debajo de la tierra. Pero recuerde, nuestro fundamento firme es que por los muertos espiritualmente ya nada se puede hacer. Rezos, misas, novenarios, lo que se haga, ya no sirve para ellos. Entonces, partiendo de esta base, destruimos la doctrina de que el Señor fue a darle otra oportunidad a los que habían muerto sin Él. No hay en toda la Biblia, yo la he leído, no hay un versículo que diga que hay una segunda oportunidad para los muertos. ¿Por qué? Por el cimiento firme. Solo hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Eclesiastés 9:4. Esto es algo que nos debe quedar, pero como dice el mismo Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, como un clavo bien anclado, esta doctrina bien firme en nuestros corazones. Pero vea, vuelvo a leerle en el versículo 18, aquí hay mucha doctrina, escúcheme. También Cristo padeció una vez por los pecados. Hebreos 10 dice que con un solo sacrificio, aquella tarde en el Calvario, Él hizo perfectos para siempre a los santificados.
Todos aquellos que nos acercamos al Señor y le recibimos en nuestros corazones, somos hechos perfectos por la sangre inmaculada que Él derramó en la cruz. No necesita volver a ser sacrificado, como blasfemamente hacen los de la ICR, que según ellos, en cada misa, Jesucristo es vuelto a sacrificar. Eso es una blasfemia. Por eso triunfalmente Él en su agonía dijo, consumado es. Todo está pagado. La palabra griega es tetelestai. En arameo, que era el idioma que él hablaba, es kalá. Todo está pagado. No tiene que volver a ser sacrificado. Y continuó, el justo por los injustos, el que no cometió pecado por los pecadores, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Él realmente murió. No se desmayó como otros blasfemos dicen. Realmente murió. El centurión, cuando vio que él estaba colgado ya sin respirar, se dio cuenta que estaba muerto, y el centurión no era un neófito, era un experto. Sabía distinguir cuando una persona estaba desmayada y cuando estaba muerta. Inclusive lo atravesaron para mayor seguridad de ellos con una lanza. Jesús murió, pero en la carne. Pero en su espíritu, Él siguió vivo. El espíritu es el aliento de vida que el Señor nos da 9 meses antes de nacer. Ese espíritu no murió. Por eso el Señor dijo así, hay doctrina. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu, no el Espíritu Santo, ese espíritu personal de Jesús, cuerpo, alma y espíritu, fue y predicó a los muertos. Vea usted, ¿quiénes eran esos muertos? Vamos a ver, por favor. El versículo 19 dice, y así está escrito, en el cual, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, no en el sentido de muertos como personas que murieron sin Cristo y recibían otra oportunidad, sino, escúcheme bien, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, a los demonios. Jesucristo fue y le predicó a los demonios, ángeles caídos. Las 2/3 partes de los ángeles fueron fieles a Dios, pero una 1/3 parte se rebeló contra él, siguiendo a Satanás. Eso está en Apocalipsis 12. Mire usted, a esos demonios que están divididos en 2 grupos. Primero, los que están en el aire, alrededor nuestro, en la atmósfera. Esos son los espíritus inmundos, demonios, que están caídos, están actuando con poder, con maldad extrema, y forman el primer grupo. En Efesios 6, versículo 12, así está escrito: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Estos principados y potestades son jerarquías de ángeles caídos. Y escúcheme, contra malicias espirituales en los aires. Dice la versión 60, en las regiones celestes. En la atmósfera, a menos de 1 milímetro de usted, hay demonios. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo es el demonios o ángeles caídos, los más perversos. Si los demonios son perversos, esos son extremadamente perversos. Y estos están encarcelados. Por eso no habla él de cadáveres. No le fue a predicar a cadáveres ni a muertos, sino a espíritus encarcelados. Vea usted cómo leemos. No le fue a predicar a muertos, le fue a predicar a espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Los peores demonios que existen. Le comparto la palabra de Dios para que su fe sea puesta en la palabra de Dios. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas, que no fue apóstol, en su versículo 6 de su libro sagrado dijo así está escrito: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su habitación, estos son los demonios, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Cómo que están reservados en prisiones si andan sueltos? No, los que andan sueltos son los menos
perversos de esos demonios, los menos poderosos. Pero estos demonios a los que se refiere Judas en su versículo 6, es a los peores que están encarcelados. Le comparto otro texto. En Apocalipsis 20, 1 y 2, se refiere, mire, la gracia va a terminar en cualquier instante, pudiera ser en este momento. Y entonces se iniciarán 7 años de gran tribulación. Esos 7 años de gran tribulación van a terminar con las bodas del Cordero y la batalla de Armagedón. Entonces se efectuará el juicio de las naciones, no el juicio final, sino el juicio de las naciones que aparece en Mateo 25. Ahí en ese momento sucederá algo. Esto es futuro, es de la gran tribulación. Apocalipsis 20, 1 y 2 y hasta 3. Así es escrito. Vi un ángel descender del cielo, está hablando Juan. Él tenía la llave del abismo. Este es el lugar terrible. Se llama Tártaro, donde están encadenados los peores demonios. Y traía una gran cadena en su mano y capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este ángel anónimo va a atar a Satanás por 1000 años. El ángel, déjeme decir así, de menor categoría, el ángel más bajo, raso diríamos ahora, es más poderoso que Satanás porque tiene el respaldo divino. Vea usted. Versículo 3. Así está escrito. Y lo arrojó al abismo, no al infierno, al abismo, el Tártaro. Y lo encerró y selló sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Vea, ahí se menciona, ya para entrar al milenio de paz, Satanás y sus demonios serán encarcelados. Es tan espantoso el Tártaro, no lo podemos imaginar. Es tan espantoso que hasta los demonios le tienen miedo. La idea de ir a un Tártaro, a ellos los aterra. En Lucas 8, encontramos a nuestro Señor Jesucristo yendo a un lugar llamado Gadara. Y le comparto, Lucas 8, desde el 26, así está escrito. Navegaron Jesús y sus apóstoles a la tierra de los Gadarenos, los descendientes de la tribu de Gad, que está delante de Galilea. Y saliendo de la tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios, y ya tenía mucho tiempo así, y no vestía vestido, ni estaba en su casa, sino, qué terrible, por los sepulcros, en el panteón vivía. El cual, cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y le dijo a gran voz, un grito: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios saben quién es Jesús, es su creador, y se postraron ante él. La sola presencia de Jesús los aterra, los lastima. Te ruego, fíjese, rogaron los demonios, que no me atormentes. Jesús ni siquiera les había dirigido la palabra. Su sola presencia, 3 veces santa, los atormentaba. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque ya de mucho tiempo lo arrebataba. Y lo guardaban preso con cadenas y grilletes, pero rompiendo sus prisiones. Qué espantoso, ¿eh? Era agitado del demonio por los desiertos. Qué infeliz este hombre. Y le preguntó Jesús y le dijo: ¿qué nombre tienes? Jesús lo sabe. Es para que usted y yo lo sepamos. Y él le dijo: Legión. Eran muchos, eran miles, porque muchos demonios habían entrado a él. Escuche esto. Y le rogaban, los demonios, le rogaban que no los mandara ir al abismo. Vea usted, hasta los demonios temen ir al abismo. Esos son los segundos demonios. El primero, los que están libres alrededor de nosotros, en el aire. Y los segundos, los que están encarcelados para el juicio del gran día. Algunos de ellos van a ser desatados en la gran tribulación. En Apocalipsis 9
Le comparto en Apocalipsis 9, 13 al 15. Le comparto algo. Es muy interesante esto. 9, 13 al 15, así está escrito. El sexto ángel, estaba hablando de la gran tribulación, tocó la trompeta, en la sexta trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y le dijeron al sexto ángel que tocó la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¡Qué precisión! 4 demonios extremadamente perversos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Si somos 8,000 millones de personas, 8 billones de personas, pues la tercera parte, imagínese usted, para donde usted voltee va a haber muchos, cientos de cadáveres que serán asesinados por estos 4 demonios que hoy están cautivos. Cerca de Kuwait, allá en el Golfo Pérsico, están Irak, Irán, los Emiratos Árabes, toda la gente se va de boca por Dubái, por esos lugares. Pues ahí están atados 4 demonios de los más extremos en perversidad junto al río Éufrates. Y escúcheme, la gente pasa por ahí, aviones, camiones, la gente a caballo, en camello, a pie, y no siente algo así como que aquí hay algo maligno. No se deje impresionar por predicadores que hablan de que siento la presencia de algo maligno. No se deje engañar. Ahí están los peores demonios y la gente compra, se casa, se emborracha, se envilece, como si nada. No hay nada como percepción extrasensorial, como si tuviéramos unas antenas espirituales. No crea usted eso. El apóstol Pablo, muchas veces, y Pedro y los apóstoles, convivían, pasaban cerca de gente endemoniada y no sentían algo extraño. No se deje impresionar por cosas así. Pero le digo algo, y esto explica todo. Cuando Jesús murió en el Calvario, a su alrededor habían miles y quizá millones de demonios que estaban de fiesta. Ellos estaban de fiesta porque por fin habían matado al Hijo de Dios. Para ellos que no conocían el plan redentor de Dios, para ellos la muerte de Jesús era la victoria, sin saber que realmente era la derrota de todos ellos. En Hebreos 2:14, nuestro hermano el apóstol Pablo dice que Jesucristo venció por medio de su muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. El que tiene el dominio de la muerte ahora es nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así está escrito en Juan 11:25. Guarde eso en su corazón como una firme ancla de su fe. Pero esos demonios que aparecen en Efesios 6, que ya le compartí, 12, se enteraron de la muerte de Jesús, se enteraron de su resurrección y tardíamente se dieron cuenta que no era victoria, era la más aplastante de las derrotas. Sí, lo vieron cada latigazo, cada escupitajo, cada sangre que le salió de la corona de espinas, los puñetazos, los clavos que horadaron sus sagradas manos y pies. Lo vieron los testigos como testigos oculares, los demonios, y lo festejaron. Fiesta para ellos. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, se dan cuenta que era su derrota. Pero, y fúndese en este pero, los demonios, los peores demonios que están encarcelados, esos espíritus encarcelados, no se enteraron de lo que pasó allá arriba en el Calvario. ¿Por qué? Porque ellos no son omniscientes. El único omnisciente es nuestro Dios. Hasta nuestros pensamientos lo sabe. David el rey dijo: Señor, la palabra no llega a mi lengua y ya tú la conoces. El Salmo 139:4. Vea usted. Pero esos demonios no eran omniscientes. No sabían que Jesús había muerto y había resucitado. Por eso, aquí se aclara todo.
cualquier tiniebla de duda, de ignorancia, de mala interpretación, se disipa ante la luz del Señor, porque la luz del Señor todo lo ilumina, aún las tinieblas espirituales sobre todo. Y ahora el Señor fue en espíritu, mientras su cuerpo estaba 3 días y 3 noches en el sepulcro nuevo de su amigo José de Arimatea. Fue en su espíritu a predicarle a los demonios encarcelados. Esto es, a los espíritus encarcelados, los peores demonios. ¿Y qué les fue a predicar? No el evangelio. Arrepiéntanse. Si creen en mí, se salvarán. No les fue a predicar el evangelio. Les fue a comunicar, a proclamar que su victoria en la cruz del Calvario estaba consumada y que entonces el destino de ustedes, demonios que están encarcelados, ya está sellado. ¿Cuál es la sentencia? Muerte segunda, muerte eterna en el lago de fuego y azufre que arde perpetuamente. La sentencia es irrevocable. Eso es lo que les fue a él a comunicar, su victoria sobre todos los demonios, sobre el sepulcro, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre las tentaciones, sobre todo lo que pueda haber que nos encadene. Él rompió nuestras cadenas absolutamente porque Él es nuestro libertador divino, total. Entonces ahora ellos se enteraron. Yo recuerdo que de niño, y usted debe saber, en el primer siglo y casi siglo y medio de la era cristiana, se formuló un compendio, un resumen de doctrinas fundamentales del cristianismo puro, porque surgían muchas doctrinas, ya estaban los gnósticos, los marcionistas, los arrianos, y ya había mucha doctrina. Entonces se reunió a los ancianos, a los pastores de esa época, hombres santos y eruditos, para que formularan un compendio que se conoció como el credo apostólico. Seguro lo oyó usted desde niño. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el credo apostólico, no como muchos enseñan el credo católico. La Iglesia Católica todavía no surgía. Esa surgió por la corrupción que introdujo Constantino, haciéndose pasar como cristiano en la Iglesia pura del Señor. De inmediato introdujo el bautismo de niños, la idolatría, la adoración de María, la confesión. Se corrompió. Y entonces, debe quedar claro, es el credo apostólico, no el credo católico. Por eso dice, erróneamente, y así se me enseñó, creo en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y romana no aparece en el original del credo apostólico. Y romana, en ella no creo. Sí creo en la Santa, limpiada de sus pecados por la sangre de Jesús, Iglesia, conjunto de cristianos, hombres y mujeres pecadores que oyeron el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados y se entregaron a Cristo. Iglesia católica, porque es mundial, católica quiere decir mundial o universal, y apostólica, porque descansa sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, como está escrito en Efesios 2:20, pero no católica, romana, sino católica, punto. Pero en ese credo dice, creo en Jesucristo, el único Hijo de Dios, que vivió sin pecado, y sufrió y padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Cuándo? Lo que le estoy compartiendo, 1 de Pedro, capítulo 3. Cuando Jesucristo fue a los infiernos, no el infierno, porque el infierno es el lugar espiritual donde están las almas de los perdidos, todos aquellos que murieron sin Cristo, desde Caín hasta el último que quede. No, los infiernos es este lugar donde están enclaustrados los peores demonios, el tártaro, el abismo. Entonces vea usted, ahora ya todo está muy claro. Sí, y no fue para darles otra oportunidad, repito, fue a comunicarles, les dio la notificación de que su sentencia estaba dictada ya irreversiblemente por su victoria en la cruz del Calvario. Déjenme compartirle Apocalipsis 20, versículo 10. Así está escrito: terminando la batalla final que ocurrirá después del milenio de paz,
Así está escrito. Le comparto de la batalla. 27. Y cuando los 1000 años sean cumplidos, Satanás será desatado de su prisión. Acuérdense que un ángel lo capturó. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿A quiénes va a engañar? A los que nazcan en el milenio de paz. Van a ser millones que no van a aceptar a Jesucristo. A pesar de que sus padres les hablen de Jesucristo y que le digan cómo venció en la batalla de Armagedón y cómo los libró de los 21 juicios de Dios y cómo los metió vivos al milenio de paz, van a decir, pero papá, ese es tu Dios. Yo no creo en él, yo tengo libertad, yo puedo decidir, déjame hacer mi vida. A ellos los va a salir a engañar, pero mira el destino de ellos. Los va a congregar para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, incontables. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campo de los santos y la ciudad amada. Van a sitiar a Jerusalén. Pero de Dios, goces en esto, descendió fuego del cielo y los devoró. Serán calcinados así. Esa es la batalla final. No Armagedón, que ocurrió 1000 años antes, ocurrirá 1000 años antes, sino la batalla final. Y el 10, que es el que yo le quería mencionar. Así es escrito. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahí se reúne la Trinidad satánica, el diablo, Satanás, el anticristo o bestia y su falso predicador, que desde Apocalipsis 19:20 ya estaban en el lago de fuego y azufre, solo faltaba Satanás, ahora se les reúne. Pero fíjese, aquí hay doctrina. Para mí es un deleite estar aquí. Aguánteme un momentito, ¿sí? Para mí es un deleite decirle esto, esa doctrina. Dice, serán atormentados. La idea de tormento implica conciencia. Si usted anestesia a alguien bien anestesiado y lo inyecta o lo corta y le quita el corazón y le pone otro corazón, no siente hasta que pasa la anestesia. No, estos no van a estar anestesiados ni como en coma. Van a estar atormentados, van a estar sufriendo como aquel rico que no era misericordioso con Lázaro, el miserable pordiosero. Pero ahora vea, conscientes, atormentados para siempre jamás. Otra doctrina que se cae para la gloria de Dios. Dice Jeremías, Dios dice a través de Jeremías, ¿no es mi palabra como el fuego? ¿No es como un martillo que quebranta la roca? Amén, aleluya, así es la palabra de Dios. Y esta roca de falsa doctrina, de que cuando muera la gente ya pierde su conciencia y ya esperará el juicio final, y en un instante el Señor los va a matar, porque Dios es amor y no los va a tener sufriendo ahí, porque Dios es amor. Dios es amor, pero es justo y santo, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y Él no los va a lanzar ni al infierno ni al lago de fuego. Cada quien va a ir ahí por su propia elección al rechazar a Jesucristo. Entonces no es cierto que cuando una persona muere, cuerpo y alma van al infierno, al sepulcro, y ahí esperarán el día del juicio final. No, esos serán atormentados para siempre. Esta doctrina falsa se llama la doctrina de la aniquilación instantánea. No, serán atormentados para siempre jamás. Hace unos minutos hablé con una persona que está ya en agonía, humanamente ya no dan esperanza, tiene su oxígeno, ya no reacciona, pero yo sé que el último sentido que se pierde es el del oído. Entonces le hablé al oído y yo guardo la esperanza, y usted si estuvo en una situación así, de que esos amados que vivieron toda su vida sin Cristo, al final de su vida sí se arrepienten, aun cuando estén conectados ya a un respirador, serán salvos, porque lo recibieron, porque se arrepintieron, porque le pidieron perdón en vida. Un segundo después de morir será demasiado tarde. Y le comparto para concluir por hoy el destino final de Satanás y sus demonios. Lo repito, Apocalipsis 20:10, así es escrito. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás.
Y el 19:20 así está escrito, y la bestia, el anticristo, fue presa, capturada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, 666, y habían adorado su imagen, Apocalipsis 13:18. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Mi hermano y mi hermana, Satanás no es eterno, él fue creado y tampoco vivirá para siempre, será exterminado en el lago de fuego y azufre. Ahí estará en una vida eterna de sufrimiento. Pero aquí vemos cómo ellos, la Trinidad satánica, Satanás, el anticristo y su falso predicador, son los que estrenarán, déjenme usar esa palabra, estrenarán el lago de fuego y azufre. Hasta ahora no hay nadie allí, más en el infierno, ahí desde hace miles de años hay millones de almas de personas que vivieron y murieron sin Cristo, desde Caín hasta el último que nazca. Y no, borre usted de su mente esa idea de que los demonios están con un trinche pinchando ahí a la gente y echándolos en peroles con aceite hirviendo. Los demonios no están en el infierno, los demonios están, como vimos hace rato en Efesios 6:12, a menos de 1 milímetro de usted en el aire. Bueno, yo hoy he terminado este tema para usted. Yo espero haber sido claro. Sin embargo, pues ahí van a aparecer los teléfonos, comuníquese conmigo. En primero me va a dar mucho aliento al saber que usted me está escuchando. Sé que no es en vano estar aquí. Y en segunda, quizá pueda yo servirle aclarándole algo que haya dicho yo a la carrera o un poco confuso. Con mucho gusto lo haré. Y así, mirándolo a los ojos, le pido que no sea usted dique, sino sea un acueducto para que esta palabra sana, de sana doctrina, doctrina pura, cristianismo puro, llegue a gente que yo no voy a conocer aquí en la tierra, pero están cerca de usted, familia, jefes, compañeros de trabajo, hijos. Y como siempre le ruego a usted que ore por mí, lo necesito muchísimo. Y así, viéndolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante, lo invito a quedarse acurrucadito al abrigo del Altísimo. Y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar, y lo bendiga mucho.